Ya nos estamos conectando. Entramos en la frecuencia U y nos preparamos para ingresar al universo femenino. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro espacio en las ondas hercianas. Prepárate para elevar tu energía y descubrir tu verdadero poder. Prometemos entregarte herramientas prácticas para gestionar tus emociones, tu tiempo y tu dinero. Entramos ya en la órbita del universo femenino. Una presentación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Dirige y conduce Karina Sterling. Alegría, así saludamos en el universo femenino. Yo soy Karina Sterling, comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, experta en metodologías para diseñar futuros y cumplir sueños. Como a través de las experiencias, a través del hacer, a través de poner plazos cortos para poder lograr los objetivos. En esa misma línea, mi familia y yo hemos creado el Universo Femenino, una ONG, una corporación sin ánimo de lucro para ayudar a las mujeres en 3 aspectos fundamentales: el manejo de las emociones, del tiempo y del dinero. Nosotros lo hacemos a través de 3 mundos. Esos 3 mundos creados con inteligencia artificial son Sensósfera, Ticterra y Valoverso. Inteligencia artificial y mucha creatividad y mucho amor para poder sacar adelante todos estos proyectos. Y en esos 3 mundos hay diferentes territorios. El día de hoy, nuestro tercer programa, vamos a hablar del miedo en el primer mundo, que es el mundo de Sensósfera, y allí tenemos varios territorios. Ya iniciamos con la selva de las emociones, y este es el segundo programa que le hacemos homenaje al miedo como algo que nos protege para seguir adelante. Hoy le queremos dar un giro absolutamente grande a este tema. Y bueno, quisiera decirles que si quieren escribirme, si quieren hacer parte del universo femenino como voluntarios, o si quieren estar en nuestros talleres, si quieren hacer en nuestro curso para lograr ese primer sueño, me pueden escribir a karinesterling@universofemenino.org. Y también me pueden llamar o me pueden poner un WhatsApp al 310-845-5625, y ahí disculpan pues por los comerciales. Bueno, este día es muy importante para mí porque les voy a presentar a alguien que ha sido, digamos, un flechazo a primera vista. Yo conocí a Sebas hace 15 días en un conversatorio de un podcast que se llama Enredados. Desenredándonos, es Desenredando podcast. Y me llamó profundamente la atención porque tiene, digamos, una manera de hackear la mente, una manera de poner a la mente en otra dirección para poner a favor los miedos. Yo dije, wow, esto me parece demasiado espectacular. Entonces, Sebas es cofundador de Nevo. Ahorita le vamos a preguntar un poquito de qué es esto, pero inicialmente les puedo decir que es una plataforma dedicada a la creación de hábitats físicos y virtuales para la evolución humana. También es creador de Opmo, que es también una cosa muy revolucionaria que ya él nos contará. Es un concepto y una metodología sobre la resignificación del potencial humano. Hágame el favor, digamos, lo desafiante que es esta propuesta. Y quiero saludar a Sebastián con la palabra con la que saludamos en el universo femenino. Sebas, alegría. Alegría, Cari. Yo estoy feliz de estar acá. Qué emoción, un honor de conocer tus universos, todos esos territorios que has creado. Y bueno, vamos para adelante a construir y tejer esta conversación que va a ser súper, súper apasionante. Muy bien. Antes de entrar a la primera canción, yo quiero que me hables de qué es esto de Nevo. Ajá. ¿Cómo fue que lo creaste? Digamos que a mí me encanta esta propuesta primero, y además pues verte esta juventud y saber que ya has hecho algo como tan importante. Entonces danos ahí una pequeña descripción de qué es Nevo. Claro, Cari, mira, yo soy psicólogo, pero un psicólogo rebelde. Yo me enamoré del comportamiento humano, pero decidí cómo aplicar la psicología a diferentes ámbitos. Eso me llevó a explorar temas de emprendimiento, de innovación, y hace más o menos 8 años, junto a otros 2 socios, vimos una gran oportunidad de generar una disrupción en la forma como trabajamos. Yo desde el comportamiento humano, otro socio desde la ingeniería y el modelo de negocio, y el otro desde
entender el mundo inmobiliario. Entonces, cuando se junta eso, psicología con modelos de Qué negocio, maravilla. con un entendimiento específico de una industria, se genera una oportunidad muy linda de crear una plataforma de sedes donde funcionen más como hábitats, atmósferas donde las personas se conecten. Nos imaginábamos conversaciones entre un youtuber con un vicepresidente Qué administrativo, nota. entre un cocinero con un diseñador de modas, un abogado y un... O sea, La interdisciplinariedad. queríamos generar una disrupción de cómo pasamos de un modelo tradicional donde abogados con abogados, ingenieros con ingenieros, diseñadores con diseñadores, a entornos mucho más estimulantes donde se generan conversaciones diversas. Entonces ahí empezamos a visualizar este tipo de sedes donde, bueno, todo un camino de emprendimiento espectacular con sube y bajas, pero bueno, hoy ya es una comunidad de más de 6.500 personas, tenemos cuatro Hágame el favor. sedes. Sí, cuatro sedes en la ciudad de Medellín y estamos a 2, 3 meses de abrir nuestra quinta sede. Bueno, un tema bonito. Invitadísimos todos los que están escuchando. Esta plataforma se llama Nevo. Tenemos sedes en La Frontera, en el Mall del Este, en Wake, en la Universidad de AFIT y estamos próximos a abrir en Patio Bonito. Les falta también la Universidad de Medellín. Ah, bueno, que se abra cada oportunidad. Genial, claro. Pues que se abra la conversación. Yo estoy aquí Súper. diciendo cualquier cosa, pero esta se ha convertido pues en mi casa. Yo soy bolivariana, pero este ha sido definitivamente un hogar para mí en los últimos años y estoy muy feliz y se han portado muy bien conmigo. Bueno, ahora vamos a ir a una canción de un compositor que a mí me encanta que se llama Pedro Guerra y él habla del miedo de una manera muy miedosa. Entonces vamos a escucharlo y ahorita vamos a hacer una reflexión en torno a esa canción. En este programa vamos metiéndole cancioncitas para que vayan como reforzando, digamos, la idea que estemos desarrollando, el concepto que estemos desarrollando y también porque la música hace parte, digamos, de las esferas más importantes del ser humano. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapa al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. ¿Qué tal? Fuerte. Fuerte, re Fuerte. fuerte. Por eso dije que era muy miedosa. Sí. Ahora quiero que desmiedosemos esa canción. Bueno, Súper. digamos que pongamos un poquito en contexto, porque ya aquí estamos nosotros dos hablando, pero ¿qué es OVMO? Súper. ¿Cierto? Que ahí es donde logramos entender por qué eso que está diciendo Pedro Guerra, que es cierto, ¿cierto? Para muchas personas el miedo es una trampa que atrapó al amor. Y eso es una cosa gravísima. Y hay veces que el miedo nos chupa, nos traga, no le creemos el cuento al miedo. Porque es como eso que hay dos cosas aquí, hay como dos seres, un ser oscuro y un ser claro, así como en las películas. A la izquierda el ser oscuro y a la derecha el ser claro, o a cualquiera de los dos lados para que no entremos en temas políticos. Y en ese momento unos nos dicen unas cosas y otros nos dicen otras. Entonces, ¿cómo sería eso? Cari, mira, alrededor de todos estos años, y qué bueno que hice la introducción de Nevo, porque de ahí nace un poquito mi visión del miedo y de OVMO y todo lo que yo creé. Y es que pude conocer a los primeros 1.000 clientes. Yo quise conocer los primeros 1.000 usuarios para escucharlos. Eso empezó como una intención comercial. Pero pues imagínate lo que es conocer más de 1.000 personas. Eso es una maravilla. A mí eso me pareció una experiencia tan hermosa. Así es. Entonces, en todas esas conversaciones, yo fui descubriendo que el miedo no es el enemigo, sino cuál es el miedo que te comanda. Hay miedos de muy baja calidad y hay miedos muy potentes. Eso me parece súper guau. Explícame Ajá. cómo hago yo para encima de que tengo miedo de baja calidad, o sea, un miedo de quinta. Exactamente. Yo creo que el miedo del que está hablando Pedro es un miedo bellísimo. Sí, total. Pero, Cari, hay unos miedos brutales. Hay miedos que son espectaculares. Por ejemplo. Entonces, ahí tengo que aclarar algo, y es que hay una diferencia entre el miedo y las amenazas. Ok, ¿Cierto? ajá. El miedo ya es el efecto como tal que se genera. Pero hay que ir un poquito antes, y es ¿qué es lo que genera miedo? Normalmente es una amenaza, ¿cierto? Ujú, así es. Las amenazas son las que producen miedo. Esas son en las que nos debemos de fijar. ¿Cuáles son tus amenazas? Ajá. ¿Cuáles son tus amenazas? Fíjate que yo cuando
empecé con toda esta comunidad de Neo, yo me cautivé por las mentes más brillantes. O sea, yo quise entender qué hacían las mentes más potentes, las personas más admirables que yo conocí. Yo creo que uno puede aprender algo de todo el mundo. Así es. Pero evidentemente hay gente que materializa y que Cumple. cumple y que lo hace genera cosas. real. Exactamente. Ajá. Y también me cautivé mucho por las grandes mentes de la humanidad. Nikola Tesla, Alejandro Magno, la Madre Teresa de Calcuta, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo. Y en estas personas que sobresalían principalmente por cumplir sus grandes sueños, por materializar sus grandes ideas, yo juraba, mira esto, yo juraba que lo que los caracterizaba era tener grandes inspiraciones. Yo dije, o sea, lo más potente en ellos es que sueñan muy en grande. Sí. Y caí en esa trampa de pensar, bueno, ¿cuáles son sus grandes inspiraciones? Porque me di cuenta que eso era uno de los grandes impulsores de la humanidad, las inspiraciones. Lo que descubrí fue impresionante. Y es que ellos, más que tener inspiraciones muy potentes, tenían miedos muy potentes. O sea, el gran lo que los diferenciador, desafiaba era el miedo. el miedo es la diferencia. Ajá. Entonces esto, yo puse la misma cara que tú estás poniendo, porque yo dije, pero ¿cómo así? Sí, claro. Entonces, lo que me di cuenta es que las amenazas son las que más mueven a nuestro cerebro. Nuestros cerebros se diseñaron por miles de millones de años para que las amenazas sean la señal que les dicen cuándo utilizar la energía. Stop. Aquí tenemos una oyente que nos está preguntando cómo identificar el miedo, cómo sé que me está dando miedo. Entonces, te interrumpo ahí porque está perfecta esa, digamos, esa descripción para responderle la pregunta a nuestra oyente. Súper, mira, hay dos formas de identificar el miedo, que es una emoción como tal. Una es desde la parte física, o sea, fisiológicamente hay unas reacciones, ¿cierto? Donde normalmente se sienten en las partes bajas, normalmente tu cuerpo... Estómago. Exactamente, porque tu cuerpo se está preparando o para una parálisis o para una huida, que son normalmente las dos respuestas a estas O el emociones. ataque. Digamos que sí, el ataque, pero yo diría que el miedo, entre más fuerte es, más te lleva a Más paralizante. parálisis o huida, sí. Ajá. Digamos que cuando llegamos a la etapa de la pelea, Ahí es donde el miedo es grande, donde es un miedo de buena calidad. ahí es donde empieza a subir la calidad del miedo. Ajá, Exactamente. Sí. Entonces, por eso te digo que lo que dice Pedro en su canción es verdad, pero más allá de decir que el miedo es, cierto, como lo que nos está generando tantas cosas malas, es como, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus miedos y cuál es la calidad de tus miedos? Entonces, para responderle pues al oyente, se puede fijar tanto en eso como en su parte corporal, identificar las reacciones del miedo, pero también desde la parte de la respuesta, y es, si hay algo en tu vida en el que tú sientes que estás totalmente bloqueada, te estás como apartando, que es la forma en como nosotros nos paralizamos, o si sientes que estás huyendo de algún lugar, normalmente detrás hay un gran miedo. Entonces puede fijarse en esas dos cosas, cómo está mi cuerpo o cómo estoy reaccionando frente a una situación. Si hay parálisis, o sea, bloqueo, o hay huida, si yo quiero estar huyendo de mi trabajo, de mi pareja, de algo, normalmente es un efecto del miedo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De un miedo de baja calidad. Ajá. Porque hay miedos que paralizan, hay miedos que ponen a huir, pero hay miedos que ponen a pelear y hay miedos que lo ponen a uno a salir a por algo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que descubro yo en estos personajes históricos y en todas esas, digamos que personas que han sido capaces de cambiar el mundo, es que ellos tienen unos sistemas de amenazas muy potentes, donde si nuestros cerebros, como íbamos, se diseñan para privilegiar las amenazas, para que sean las amenazas la señal que dice cuándo utilizar la energía, Ajá. eso hace que tú tengas que aprender a jugar con eso. Claro. Stop. Vamos a ir a una canción Ajá. que es cuando una mujer está cansada, ¿cierto?, de correrle al miedo. Ya. Esta canción es cuando ya está dispuesta a pelear porque su miedo la está desafiando, porque ya la desafió. Otra versión del miedo. Digamos que es una canción del miedo más cerca de tu versión del miedo que la versión del miedo de Pedro Guerra. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han
clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. ¿Cómo le parece a usted? Increíble. Hágame el favor. Ya no estoy de oferta, tanta guerra me ha dado alas de metal. Y lo más importante, y lo que se convierte como en un mantra, si se quiere, como un gran himno, es creo, creo, creo en mí. Cuando estás en un proceso como el que hemos vivido muchas, de una separación, de una ruptura, de una decepción, hay que decirse a uno mismo, y ya tú me dirás como psicólogo si es cierto o no, al cerebro hay que decirle, venga señor, yo creo en mí. Eso es muy lindo, pero yo descubrí que estaba pasando algo por detrás. Y es que, pongámonos en ese caso, una mujer que está cansada de su relación, que está siendo maltratada de alguna manera verbalmente, que está bloqueada, que la tienen ahí minimizada, y que no toma la decisión porque tiene miedo a perder su estatus, tiene miedo a perder el tema social de que digan que se separó, tiene miedo a perder la protección de esa persona, ¿cierto? Que son los miedos que aparecen de una. Los hijos, desbaratarles el hogar a los hijos, todo eso. Así es. En el momento en que ella empieza a decir, pero yo, ¿por qué estoy aquí? Y yo creo en mí, creo en mí. Lo que yo he descubierto es que cerebralmente, el proceso mental que se hace, es que se nace una nueva amenaza. Y es la posibilidad, o sea, en el momento en que se vuelve más amenazante, seguir viviendo ahí, seguir bloqueada, seguir minimizada, en el momento en que eso a ella la amenaza más que su reputación, que la protección que esa persona le da, entonces mira que cambia su sistema de amenazas y ella pasa a tener un miedo contrario, que es a proyectar una vida minimizada, como te digo. Uh-huh. Entonces, cuando yo empecé a entender estos cambios en la psicología de las personas, me daba cuenta que ellos obviamente tenían otro miedo. No era que se desprendieron del miedo, el miedo desapareció. No. Sino que aprendían a temerle a otras cosas. Entonces ya la que está, digamos, en la casa, que tiene, digamos, una vida estable, entonces ya le tiene miedo es al hambre. Ya le tiene miedo a no tener con qué pagar el colegio de los niños. Ese es su mayor miedo. Ese es su mayor miedo. Esa es la calidad de su miedo. Exactamente. Entonces Ahora, ahí sí sacas toda tu artillería, como diría Shakira, de loba, ¿cierto? Ajá. Para proteger a tu cría, para poder sobrevivir, digamos, a esta nueva circunstancia. Por eso cambia la calidad del miedo, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Digamos que ella está ahí, ¿cierto? Y lo que más le da miedo es eso. Ahora, supongamos que ella empieza a salir, a explorar, a leer libros, empieza a hablar con otro tipo de personas, empieza a tener un atisbo de una vida distinta. Ajá. De una vida empoderada, de una vida en libertad, de una vida donde ella ojalá pueda tener recursos propios para que ese cuidar a sus hijos no dependa de esa otra persona. De acuerdo. Y que empiece a tener esa poquita luz, digamos que una vida distinta. Cuando eso empieza a volver fuerte, cuando eso la empieza a enamorar, empieza ahí es donde nace una nueva amenaza. Y es una vida sin eso, es una vida donde me quedé acá.
Es una vida donde por un miedo muy pequeño, ¿cierto? Se me fue y cumplí 80 años y no fui capaz de vivir la vida que yo quería, no fui capaz de trascender eso. Entonces yo eso lo llamo el miedo contrario mayor. Yo estaba por un ejemplo que a mí me pasó como para darle como mayor contexto al tema. A mí me invitaron a dar una conferencia, Sí. ¿cierto? Yo me morí del miedo, Cari. O sea, Claro. yo me morí del miedo. Y era la primera conferencia. Era una de las primeras conferencias, pero era la más relevante. No era la primera, pero era la que mayor público tenía, la de mayor relevancia. Yo estaba muerto del susto a que salga mal, a equivocarme, a perder mi reputación, ¿cierto? Al qué dirán donde yo lo haga mal. Entonces mira el miedo que yo tenía en ese momento. Yo empecé a explorar mi mente, a ver escenarios y a pensar muy a largo plazo. Y dije, Sebas, porque yo estaba a punto de huir. O sea, yo estaba a punto de rechazar esa oportunidad. Exactamente. Hasta que yo dije, Sebas, en 10 años, si tú miras para atrás y tú negaste la posibilidad de esa charla, ¿qué sentirías en ese momento? ¿Qué te pesaría más? El hecho de haberla dado y haberte equivocado, ¿cierto? O sea, estamos 10 años en el futuro mirando para atrás. Sí. La di, me equivoqué y salió mal, o sea, lo peor que puede pasar. Sí, lo porque puede pasar. O el hecho de qué hubiera pasado si lo hubiera dado. ¿Qué hubiera pasado con mi vida? Sí, por supuesto. Imagínate la sensación de pensar, no lo hice, ¿qué hubiera pasado? Ni siquiera sé si me fue bien o mal. Exactamente. O sea, y en el momento en que tú prefieres eso, el peor escenario hoy, o sea, haberlo hecho y haberme equivocado, que el hecho de que hubiera pasado, esa amenaza es mayor. Ajá. Entonces esa amenaza mayor se vuelve más relevante y hace que sobrepasa la amenaza actual. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Es más peligroso no dar esa conferencia que darle y que salga mal. Así es. Eso es lo que pasa en la historia de una mujer como estas. Cuando para ella es más peligroso quedarse ahí. Es más peligroso renunciar a una vida. Exactamente. Porque ahí estás perdiendo la vida, ve. Además, porque cuando se trata de miedos, yo te los puedo ordenar por abecedario, por colores, por tamaños, porque los he vivido y los he tenido ahí al frente mirándome a los ojos. Una vez me pasó una cosa que siempre le tuve pavor a que me pasara. Me contrataron para presentar un evento con Seguros Bolívar. Y era un evento de un nivel. Me quedé muda cuando tenía al presidente de Seguros Bolívar para entrevistarlo. Yo pensaba que ese era el fin de mi existencia. Yo decía, me voy a morir. Y lloré por ahí 2 o 3 días y me revolqué, pero después cuando lo miré con más detenimiento dije, ok, ya. Chuleado el peor de los miedos, ¿cierto? Que uno siempre cuando está frente a un auditorio, era una convención, eran como 1800 personas, era una locura y fue durísimo, pero ya lo pasamos. O sea, todos los miedos, cuando te pones en el futuro, que ese planteamiento me encanta, ese planteamiento de viajar. Hay un animal de la naturaleza que puede viajar, que puede volar para atrás, que es la libélula. Entonces, la belleza de la libélula es que tú puedes pasar para atrás o volar para adelante. Entonces, lo que me estás diciendo es muy bello, porque entonces es como si esa libélula fuera capaz de ir al frente y decir, oiga, y si no lo hubiera hecho, me hubiera quedado ahí. Así es. Que digamos, nosotras aplazamos algunas decisiones, pero cuando tomamos la decisión, tomamos las decisiones. O sea, ya no hay vuelta atrás. Exactamente. Cuando uno mira a futuro, ve otro nivel de pérdidas. Cosas que yo puedo perder. Ajá. Más allá de esto que me está comandando hoy en día, perder cositas que me mantienen acá. Pero cuando yo veo quedarse en ese nivel, que pierdo a futuro, empiezo a darme cuenta que es muy peligroso y que hay otro nivel de miedos y que hay miedos distintos que pueden jugar a mi favor. Entonces ahí es, tu cerebro se diseñó para tener miedo. Cari, no podemos cambiar miles de años de evolución. O sea, nuestro cerebro casi que podríamos decir que es una maquinita totalmente disponible, Dispuesta. pues, y abierta al miedo. O sea, es que el miedo es la mayor señal. Sí. Es una belleza, o sea, el miedo, Belleza. o sea, para el cerebro es una cosa de locos porque te dice, muévete, o sea, haz algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, si esto es algo con lo que yo tengo que jugar, si esto es algo que yo voy a tener el resto de mi vida, por lo menos yo puedo elegir qué es a lo que yo le quiero tener miedo. Y yo Maravilloso. decidí tenerle miedo a cosas muy poderosas. A las grandes, a las que realmente Claro. me desafían, a las que... Tenerle miedo a un Sebastián de 80 años que mire para atrás y diga, me quedé paralizado, pasaron 80 años y no fui capaz de dar mi mejor versión. Ese es el miedo. Yo no le quiero tener miedo a la deuda del día a día.
con todo el respeto, y he caído ahí muchas veces. Claro, no es que por no las supuesto. tenga, no es que no las tenga, pero no es mi principal miedo. Sí. ¿Sí me Sí, entiendes? total. Bueno, ahora vamos a ir con otra canción y luego vamos con la segunda pregunta de las oyentes. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. ¡Qué energía! Vamos subiendo de generación, ¿no? Empezamos así bajito, después un poquito más alto y ya después un escalón más grande. Aquí es una mujer con una calidad de miedos distinta. A mí eso de la calidad de los miedos me parece una fantasía, me parece maravilloso. Te voy a contar que dentro del universo femenino hay varios personajes. Entonces, en esta construcción de estos tres mundos hay unos personajes y tengo estos, a ver, ¿tú qué opinas de ellos? Uno es Calamitus, el pronosticador de desgracias. Otra es Susurro, la sirena de la autodestrucción. La otra es Nebulosa. Nebulosa es la de las inseguridades, la sombra de las inseguridades. ¿Cómo ves estos miedos y qué tan aplicados son a lo que tú has experimentado y has visto? Ari, yo me atrevería a decir que nombraste 3 de los miedos más comunes, o sea, increíble. Y cómo le pusiste nombre, y eso es muy bonito porque parte de cómo transitar los miedos está en pasar de reprimirlos, de rechazarlos y conflictuar con ellos y como quererlos esconder, así es como se ponen más grandes. Claro. Sino que cuando yo los nombro, cuando yo me relaciono con ellos, y es muy bonito lo que estás haciendo, de darles figura, darles una figura física, simbólica. Son bellísimos estos fantasmas. Eso es parte fundamental porque ya tú empiezas a relacionarte con esos miedos grandes, no desde el rechazo, sino desde acá están, los acepto, los nombro. Ahora, ¿por qué están acá? ¿Por qué están acá? Y también para qué están. Ajá. Es como las dos cosas. Hablemos un poquito de tu investigación con la Universidad de AFIT. Háblanos. Entonces, en ese momento cuando yo empiezo con todo este tema de Neo, de sacar el mayor potencial de las personas, me doy cuenta de eso que te decía, de no solamente llenarse de inspiraciones bonitas, sino también de amenazas potentes. Entonces, cuando seguíamos creando Neo, yo empecé a investigar todo esto, Cari, y empezar a preguntarme por las amenazas, por qué es lo que te levanta todos los días y cuáles son tus grandes inspiraciones y si tus amenazas están alineadas a esas inspiraciones o van por otro lado. Ajá. Es una primera pregunta que yo hago y es, ¿tus inspiraciones son amenazantes Ok. o solamente son inspiraciones? ¿Y cómo hace uno tus para amenazas son identificar? otras? ¿Cómo hace uno para identificar que sea solo una inspiración? Yo diría, Cari, que la mayoría de las personas solo tienen inspiraciones. Pero inspiraciones como, dame un ejemplo concreto. Quiero la casa de mis sueños, me sueño con una maestría en la Universidad de Medellín, sueño con estar viajando por todo el mundo, con libertad económica. Eso es una inspiración. Ok. ¿Cómo saber si es solo una inspiración? Cuando se te queda en el mapa de sueños. Ok. Cuando está ahí en tu corcho y pasan los meses, pasan los años y eso se queda ahí y tú dices, un año más y mi sueño sigue siendo el mismo y volteas y miras y dices, ¿qué hice por este sueño este año? Y dices, nada. Nada. Yo le entregué un montón de energía a un montón de cosas, apagando incendios, a las amenazas Ajá. A las amenazas del chiquitas. día a día. Sí. Exactamente. Como Pero- esos gremlincitos que salen como... Exacto. Ahora, Ajá. ¿cómo saber si mis inspiraciones al mismo tiempo son mis amenazas? Cuando no pasa eso,
sino que tú te levantas todos los días y tu principal urgencia es esa gran inspiración. Es cuando hay energía para eso, cuando es una prioridad. En tu vida, claro en que tu sí. vida. Mira la importancia de las amenazas. Total. No, mira, inclusive durante todos estos años, pues con todas estas metodologías de sueños, yo llevo 15 años aplicando metodologías de sueños. Digamos que ahora, únicamente como enfocada en las mujeres, en el universo femenino, una de las cosas, digamos que la diferenciación que yo le he dado a eso que estás diciendo, que me parece hermosísimo y que tiene toda, digamos, tiene una grandeza para poderme poner en direcciones, que hay diferencias entre la imaginación y la fantasía, ¿cierto? La imaginación es que venga Campanita aquí y nos sirva de atinto, ¿sí o no? La imaginación es que un mundo fantástico creado por otro haga parte de mi mundo y yo crea que vaya a ser real. Cuando yo estaba chiquita, soñaba que si me portaba bien salía un pitufo, porque nosotros teníamos un programa de televisión, y ahí sí pues me vendí durísimo con la edad, diciendo que si te portas bien vas a encontrarte con un pitufo, ¿cierto? Eso es una fantasía. La imaginación es posible de crearse. Yo soy capaz de viajar a otros países, yo soy capaz de comprar una casa, que es lo que tú llamas inspiración. Pero cuando esa inspiración no tiene acción, cuando solamente es la inspiración, sin la ejecución, entonces ahí es donde se convierte en una inspiración sola, que no sirve en el tiempo. Las activan las amenazas. Claro. Cerebralmente, Cari. Ajá. Las inspiraciones no. ¿Cuántas inspiraciones hay postergadas? ¿Todas? La mayoría. Sí, así es. ¿Cuántas amenazas hay postergadas? Muy Muchísimo. pocas. Sí, por supuesto. No se puede. ¿Quién posterga una amenaza? No, se tiene un león aquí al frente y él lo va a comer. Usted tiene que actuar. Ahí no hay nada más que hacer. Lo que estoy investigando con la Universidad de AFIT, que es lo que me preguntas, es eso, es cómo han hecho las grandes mentes de la humanidad para hacer que sus inspiraciones tengan acción. Y la respuesta es que las llevan al idioma de la selva. Son capaces de encontrar lo amenazante que hay detrás de sus inspiraciones. O sea, maravilloso, sí. Y ahí es donde descubrí un estado de la mente que yo llamé el estado de obmoción. Sí. Y es un momento en el que en tu cerebro, en tu mente, algo, un sueño, se vuelve inspirador y amenazante al mismo tiempo. Por ejemplo, volvamos a la chica que se está queriendo separar de su marido, ¿cierto? Sí, porque está bloqueada, porque está pasando por un muy mal momento en su vida. Ahora, separarse se vuelve una inspiración. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuántas mujeres hay con la inspiración de cambiar de vida? Yo te podría enumerar cientos de miles. Ahora, solo en el momento en que esa inspiración al mismo tiempo se roba su amenaza, o sea, el momento en que eso la lleva a amenazarse, es donde su cerebro le va a regalar acción. Así es. Cuando se vuelve una inspiración amenazante. En ese momento es cuando ella dice, aquí hay mucho que perder. Porque para tu cerebro las inspiraciones no son necesarias. Tu cerebro te dice, hey, yo te puedo mantener 90 años viva. Eso me parece fantástico. O sea, el hecho de que el cerebro se conforme, porque está estructuralmente diseñado para eso, con tener una vida supliendo lo básico, es natural. O sea, si yo no me pongo un tope alto, si mi calidad de la amenaza, para hablar aquí en tus propios términos, no me ponen una frecuencia distinta, entonces mi cerebro, de hecho, está contento y cómodo con ese estado de gasto de energía. Así es. La clave no está en cambiar mis inspiraciones. La gente hicieron encuestas en diferentes partes del mundo donde les preguntan a personas próximas a morir qué cambiaría si usted pudiera volver el tiempo. Si usted pudiera escribir una carta a su yo del pasado, ¿qué le escribiría? Cari, más del 95% de las respuestas están asociadas a sueños incumplidos. O sea, la gente pasa por este mundo sin cumplir sus grandes sueños. Entonces, la trampa es que la mayoría de la gente cree que lo que hay que hacer es cambiar sus sueños. Que estamos soñando mal, que hay que cambiar mis inspiraciones y cuál va a ser mi nueva inspiración. No. Que le ajuste a mis posibilidades, todo lo contrario. Lo que hay que cambiar es que lo que me está amenazando. Así es. No hay que cambiar las inspiraciones, hay que cambiar qué es lo que me mueve. Si lo que me mueve es el jefe, es el día a día, es la deuda, y como les digo, lo digo con todo el respeto del mundo, porque yo he caído, no es que yo no tenga deudas, no es que yo no tenga jefe, no es que, pero si eso es lo que a mí más me amenaza, entonces esos sueños se van a quedar postergados. Lo que hay que transformar es lo que a mí me roba la energía, lo que le negocia la energía al cerebro, que es lo que me pone en urgencia. ¿Qué es lo que me pone en urgencia? Bueno, paremos un momentico ahí. Vamos a ir ahora a una entrevista
y vamos a escuchar cómo una mujer pudo vivir con miedo en una situación muy apremiante. Araceli, hablemos un poquito de tu vida y de esos miedos que has superado. Me contabas la otra vez que cuando estaba chiquita tu niña de 5 años, te tocaba irte y dejarla sola. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Bueno, cuando me separé del papá de mis hijos, entonces me vine sola hacia Medellín con mis 2 hijos y obviamente para yo poder trabajar, pues los dejaba solitos y a ella le di llaves para poder que llegara a la casa después de que llegara de la guardería y pues el temor mío para venirme a trabajar era increíble, pues yo decía todo el día, pensaba en ella, ya llegaría, no llegaría, no tenía celular, no tenía una línea telefónica en la casa, entonces tenía que llamar a una vecina, a veces la vecina no me respondía, entonces era horrible. Entonces, ¿qué te tocó hacer? Me tocó pagarle a una señora, le pagaba 5.000 pesos mensuales, eso era una fortuna para mí, para que ella me ayudara y le fuera a abrir la puerta a la niña, porque la casa donde nosotros vivíamos era una casa vieja de tapia y la llave, pues la chapa era horrible de alta, entonces la niña no alcanzaba, entonces yo le pagaba a la señora para que ella me hiciera ese favor. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Quiénes son tus hijos ahora? Mis hijos ahora son 2 seres maravillosos, son la luz de mis ojos, son la vida de mi vida, ya están grandes, ella ya está en Argentina, Sebastián parece mi novio, todo el día me llama, todo el día me escribe, todo el día me agradece y me dice, mami, gracias por haber hecho todo lo que hiciste por nosotros, pero pucha, nadie sabe lo que a mí me tocó vivir con ellos, con lo de la separación. Me contabas lo del buquito, la historia del buquito. Bueno, yo les compraba fruticas o frutiño, sobrecitos, para empacarle la lonchera. Y los viernes yo les premiaba con un juguito en caja. Y ese literal era el castigo, ¿cierto? Si ellos hacían algo mal, pues mal para uno, bien para ellos. Entonces era el castigo y ellos ya sabían que los viernes, si habían hecho algo mal, los viernes no iban a tener juguito de caja. Ahorita nos acordamos de eso y nos reímos. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy gerontóloga. Los gerontólogos no somos las personas que cuidamos viejitos, somos las personas que estudiamos el proceso de envejecimiento. Obviamente sí, nos centramos mucho más en esa época de la vida, que es una época de la vida que es súper linda, porque es ahí donde ya tenemos estas canas, donde ya tenemos toda la experiencia de la vida, ¿cierto? Y donde uno hace como un recorderis de lo que fue su vida y dice, escucha, lo que hice, lo que no hice y en esta época yo como lo hubiera hecho. Por ejemplo, yo me pongo a ver toda la tecnología de ahora y yo como crié 2 hijos sin celular, sin WhatsApp, sin una cantidad de cosas. Imagínense, sin una línea telefónica fija siquiera. En todo ese proceso, y digamos, ¿qué ha significado para vos esta empresa y qué ha significado para vos todo ese recorrer de los años y cómo hiciste para dejar los miedos? Bueno, en esta empresa yo lo único que tengo es lealtad para con los dueños. O sea, para mí la familia Restrepo significan algo que yo ni siquiera sé describirlo, ¿cierto? Yo toda la vida he sido muy sincera, entonces cuando yo llegué, pues yo a doña Beatriz le comenté un poquito más o menos cómo era mi situación. Ella era súper querida conmigo y obviamente yo le retribuía. Yo le decía, si yo me tengo que quedar mañana todo el día, pues yo me quedo, pero hoy déjeme ir, que tengo que ir a una reunión del colegio, ¿cierto? Entonces ella fue muy, pues yo creo que había como un gana-gana, ¿cierto? Ella y los hijos de ella, Camilo y Pedro, fueron unas personas que de verdad me apoyaron muchísimo, me mimaban muchísimo, me querían muchísimo y eso es una cosa que yo, pues literal, no tengo cómo agradecérselo, no tengo sino lealtad y gratitud para con ellos, porque inclusive ella me prestaba el teléfono de ella para que yo llamara a la señora a ver cómo estaban mis hijos. Bueno, como escuchamos en ese relato, esa mujer se separa, queda sola. Además de eso, ella dice que ella nunca fue niña, porque ella fue adulta desde siempre, porque a los 9 años tuvo que irse de su casa. Y una de las partes que yo no sé si a ti te conmovió también como a mí, fue cuando contó
que le pagaba a la vecina 5.000 pesos mensuales, que era toda la plata del mundo para ella, para que le pudiera abrir a su niña de 5 años que llegaba del colegio y era tan chiquita que no alcanzaba a abrir la puerta de su casa. Entonces, en este caso, esta mujer vivía todo el tiempo con una angustia, con una agonía, con un miedo, digamos, muy avasallador. ¿Qué opinas de este caso? A mí me parece impresionante esos casos y esas historias de personas que desde muy temprana edad viven estos regalos de la vida. Porque a eso voy, son regalos. Muchas personas no lo ven así y yo conozco personas que tienen 80 años en mi familia, miran hacia atrás y se victimizan. Y, Cari, yo cada diciembre que voy a una reunión familiar, van y se sientan y empiezan a decir: Sebas, yo nací en una familia, yo no sé qué, yo era el menor de tantos hermanos, a mí yo nunca estrené ropa, a mí me tocaba los regaños de todo el mundo, yo era, sí o qué, mira esa versión. Sí, por supuesto que la he escuchado y me da escalofrío. Y después me conseguí una pareja que me dejó en la calle y me quebré, y un socio que abusó de mí, Entonces mira cómo uno puede contar esa historia desde la victimización, Sí. la historia que tú te estás contando, que está bien, pues es tu versión. Sí, es tu versión y estás en todo el derecho de quedarte ahí perpetuamente o tomar acción. O, exacto, mirar para atrás, editar tu historia y decidirte ver todo como un regalo. Y es decirte: Sebas, imagínate que nací en una familia donde yo era el menor, a mí no me daban nada de aguinaldo, me tocó, nunca estrené porque me tocaba la ropa que se tiraban de ahí para atrás, pero entonces yo qué hice con eso, pues me tocó emberracar y entonces muchos años me bloqueé, pero después entendí que yo tenía que trabajar por lo mío. Tuve una pareja que me dejó en la calle, pero al final eso despertó en mí una nueva versión que me llevó, ¿sí me entendés? Sí, por supuesto. Por Entonces supuesto. mira, te conté la misma historia desde dos posturas, donde todo es una cosa horrible, donde soy víctima de la vida, o donde como cada cosa fue un regalo. Entonces, en la historia de ella, y lo que yo he hecho con personas con historias similares, es cómo transformamos eso, lo volvemos un regalo y sacamos el fruto de esas grandes cosas de la vida que lo que están haciendo es forjarte de una nueva versión de ti. Es como que ese dicho así callejero que dice como que Dios no le da las cosas al que no es capaz con ellas, como Sí. que Dios le pone las grandes pruebas a sus grandes guerreros. Sí. Es algo similar, es Ajá. algo similar. Entonces, esas presiones, esos momentos, lo que hacen, Cari, es esconder unas versiones tan elevadas de uno mismo. Así es. Así Tan es. elevadas Sí, de uno no, mismo. yo lo he vivido, digamos que check para quebrada, check. 2 veces. Check para divorcio. Socios malos. Check para hacer socios malos, check. O sea, chévere porque digamos que si hay que hacer un checklist de no para sí, digamos que a medida que va avanzando el tiempo, si bien uno puede que no sepa qué es lo que quiere, uno sí sabe que no quiere. Y eso te pone en una dirección parecida, ¿cierto? Entonces ahorita que estabas relatando esto de nunca estrené, no sé qué, cuando yo arranqué a trabajar, a los 18 años, yo vendía cassette de 3M para televisión. Eran de Betacam. Quienes están aquí haciendo televisión saben de qué estoy hablando. Y 3/4. 3/4 eran unos cassettes grandísimos del tamaño de un computador de hoy. Las cámaras eran inmensas. Y los Betacam, que eran lo más moderno, eran una caja, ¿cómo te explico yo? Como una caja como de galletas grande. Sí. Entonces y yo iba en bus a vender esos cassettes. Pero una vez me pasó una cosa a ese momento muy terrible que después me sirvió enormemente. Y es que yo tenía solamente 2 vestidos. Tenía pura ropa como para el fin de semana, blue jeans, camisetas, pero solo tenía 2 vestidos y en ese momento era súper importante la media velada, el tacón, no sé qué. Ahorita pues vamos de tenis a todas partes. Y una vez me llamaron por 3.ª vez de una empresa. Y yo tenía 2 vestidos y ya había ido con el primero y ya había ido con el segundo. Claro. Y me puse a llorar frente al closet con mis 2 vestidos ahí colgados. Yo, no, qué tristeza. Y eso me resignifiqué a que eso no me iba a volver a pasar y a que el atuendo lo pone la actitud, ¿cierto? El atuendo te lo pone la actitud. Cuando tú eres
Cuando estás tan conforme con lo que estás haciendo, cuando estás consciente, que yo creo que eso también es muy importante, esa misión que tú tienes en la vida. Cuando tú encuentras la misión, todo lo otro se vuelve accesorio. Entonces, cuando todo se vuelve accesorio, la gente digamos, se fija en ti, en lo que tú transmites, y pasa a un segundo plano lo que tienes puesto, sin decir que no sea importante. Pero porque también es la primera, digamos, la primera manera del otro verte es cómo estás vestido, ¿cierto? Sí. Pero en ese orden de ideas lo que quiero decirte es, se puede, ¿cierto? Y tú lo resignificaste. Yo tengo una pregunta, Cari. Si tú pudieras coger una hadita madrina, devolverte en el tiempo en ese momento y ponerle un tercer vestido mágicamente a esa Cari chiquita, ¿se lo pondrías? ¿O prefieres quedarte con esa experiencia que viviste? No, yo me quedo con los 2 vestidos que tenía, además porque eran más lindos. Porque mira lo que te enseñaron. Claro, por supuesto. Donde tú le pongas un tercer vestido mágicamente, probablemente ella se hubiera demorado otros añitos en comprender que hay que darle relevancia a otros atributos. Sí, exactamente. Entonces mira que son regalos y entre yo más historias fuertes escucho en las personas, más potencial les veo. Sí, es que siempre hay una historia que raya así como con lo oscuro, como con lo dark, como que es así casi, ¿cómo se llama eso? Cuando el mundo es como subterránea, o sea, siempre hay unas historias ahí que uno como que después, mira, a mí ese ejercicio que has hecho del Sebastián del futuro o el Sebastián del pasado, qué dicha que nos preguntáramos más veces por eso, porque cuando pasan las cosas, uno se da cuenta de que no era tan importante, ¿cierto? Finalmente no era tan importante. Ese aspecto como tan fuerte, no era tan importante. En momento se ve como una cosa súper nublada, después no era tan importante. Nada es tan importante y no somos tan importantes. Por eso ahora que estábamos hablando de las redes sociales y estábamos hablando de todo eso, a veces uno se llena de miedos cuando está emprendiendo y eso pues me vale mucho porque yo he trabajado con emprendedores muchos años. Estuve trabajando con el Ministerio de las TIC mucho tiempo, ayudando a emprendedores con la construcción de ese sueño. Y había un miedo natural a ponerse en las redes sociales porque hay un imaginario de que todo el mundo me está viendo y lo ve a uno la mamá de uno. Y los 3 tíos y los 2 abuelitos que además le dicen, no, súper bien, lo hiciste súper bien. Pero hay como un excesivo respeto por uno mismo en ese sentido, pero es el ego el que te está hablando. Porque si en realidad estás convencido de que lo que estás haciendo es para ayudar a otras personas, te das definitivamente cuenta de que la misión es más importante que la apariencia, ¿cierto? Y te digo que yo he tenido un combate con la apariencia últimamente porque entonces uno está acostumbrado a verse de una manera y pasan los años, entonces uno ya se ve cositas, que la arruguita, que la no sé qué, y uno dice, después se resignifica y dice, venga, es que todo esto que tengo, cada arruga me la he ganado a pulso, con experiencias, con risas, o sea, todas estas arrugas son de reírme, de pasar rico, de gozármela, de disfrutar. Entonces es bien interesante cada vez que nosotros somos capaces como de ir avanzando en eso. Bueno, la otra pregunta, ya porque vamos cerrando, es ¿cómo hacerse consciente de que me está invadiendo el miedo? Gran pregunta, Cari, y yo hablaba ahorita como de 2 factores importantes. Lo corporal, ¿cierto? Lo corporal, hay una reacción corporal que, como tú bien también me lo enseñabas, se siente aquí abajo como para proteger los órganos, como para, ¿sabes? Un tema aquí abajo muy desde las entrañas, porque tu cuerpo cuando entra en un proceso de miedo, lo primero que hace es proteger los órganos más importantes y prepararte de nuevo o para una parálisis o para una huida. Entonces desde lo corporal es muy explícito el sentimiento del miedo. Ahora, la que más me gusta a mí, porque muchas veces eso es sutil, eso se esconde y se disfraza, o no estamos tan conectados con nuestro cuerpo como para darnos cuenta de eso, está en cómo estás asumiendo tu vida. Está en dónde estoy paralizándome, en dónde estoy huyendo, ¿cierto? O en dónde estoy en una situación de pelea. Yo te decía que eran como los 3 grandes impulsos por excelencia que el miedo motiva. Uh-huh. A paralizarme, sí, a huir de la situación, sí, o a pelear o a enfrentarme. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿En dónde te sientes identificada en tu vida que estás pasando por esos procesos? ¿En dónde estás peleando? ¿En dónde estás conflictuando? ¿Qué estás sintiendo hoy como una pelea? ¿Qué estás sintiendo hoy como un escape?
como que te quieres ir, como que te quieres volar, porque hay gente que está en su trabajo en conflicto, no se quiere volar, no se quiere ir, pero está ahí como en un conflicto, como en una pelea, una puja, una tensión. Pero siente que no quiere estar ahí. Exactamente. Y ahí volvemos a un tema, digamos, que yo lo digo recurrentemente en las conferencias y eso, y es que llegamos aquí como una bolsita de horas, ¿sí o no? Dios coge y tin, venga, le empaco el morralito, ahí le van las horas. Y uno no sabe cuántas. Eso es como una caja negra, ¿cierto? Ni idea de cuántas y cuándo se acaban las horas. La pregunta es, ¿yo quiero estar aquí? ¿Me quiero gastar estas horas aquí? ¿O preferiría gastarme las horas en otro lugar? Hermosísima esa noción. Porque es como hacerme consciente como de mi vida y de mi ser, y cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, no va a volver a pasar. Nunca vas a volver a tener ese programa de radio. ¿Eso no te parece una amenaza? Claro. Es una amenaza muy por potente. Por supuesto, es la amenaza de la vida. Mira, pero qué hay belleza. gente, mi papá dice también, pues que mi papá también es conferencista, y mi papá dice en las conferencias que hay gente que compra cosas que llama es que mata tiempo. Eso es como un suicidio. Ay. Como un suicidio. O sea, si estás matando el tiempo, te estás matando. Es como hablar de un cortabilletes, como conseguirme un cortabilletes. Literal. Cortar recursos. Pero más, Imagínate pero vos peor. coger billetes de 100.000 a cortarlos. romperlos. Eso es lo Sí, que está haciendo con el pero tiempo. peor, porque tú los billetes los puedes ir otra vez a conseguir. Imagínate. Usted puede ir a un banco allá y decir, señor, Álvaro, y me presta 5.000 millones de pesos. Usted no puede decir, señor Álvaro, y me regala 5.000 horas. O sea, peor aún. Peor aún, ¿cierto? En horas, porque ese cálculo, pues mi papá lo hizo hace muchos años y yo se lo copio en las conferencias, y es que todos tenemos como 600.000 horas. O sea, 600.000 y piquito de horas cuando tienen 70 años. No alcanzamos al 1.000.000 de horas. Y estamos ahí es que rompiéndolo como los billetes con las tijeras, que me parece una analogía perfecta, Es que ¿cierto? la gente debería darse cuenta que cada que desperdicia un tiempo, es como si estuviera cogiendo un billete más. Mucho más, porque eso no es renovable. Pero solo para que se haga una idea, de coger un billete de 100.000 y estarlo rompiendo. Rompiendo. Así es. Bueno, nosotros pues nos hubiéramos podido aquí quedar viviendo el resto de la vida. Ya se nos está acabando el tiempo. Pero quisiera digamos, invitarte al universo femenino para que hagas parte de nuestro universo femenino, que hagas parte aquí, pues comprometerte al público delante de todos, a que fueras uno de nuestros instructores, a que pudiéramos, digamos, seguir ayudando a las mujeres, seguir enseñándolas a mejorar su calidad de los miedos. Esa teoría me parece fantástica. Y también que sea el momento para hablar del universo femenino. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro. Quienes quieran visitar nuestra página web es www.universofemenino.org. Allí van a poder ver el Arsenal de la Libertad, que digamos es un montón de herramientas físicas y emocionales, intelectuales, que nos van a ayudar a pasar por esos tres mundos, porque uno no puede llegar a un mundo donde tiene un montón de retos y hacerlo sin armas, ¿cierto? Entonces este se llama el Arsenal de la Libertad. Entonces, en ese arsenal de la libertad hay un objeto que es un corazón y un cerebro, que ese es el oráculo de las decisiones, que es súper importante. Hay otro que es el cronista de tentaciones vencidas, que es una cámara, y tú cada vez que vas venciendo una tentación, le tomas una foto y la subes a la plataforma. Entonces, estamos a dieta, ¿cierto? O estamos cuidando nuestra alimentación, y hay una torta de chocolate, así una locura. Tomas la foto de la torta de chocolate y ¡tin! La montas. Y todas te hacemos barra ahí. ¡Ey! Súper bien, lo has ido logrando. Entonces, que sea el momento y que sea la oportunidad también para invitar a aquellas mujeres que quieren hacer parte del voluntariado o que quieren hacer parte de nuestros talleres. Estos talleres tienen un costo de 550,000 pesos. Y digamos que estamos en ese momento, como estamos en el lanzamiento, tenemos la mitad del precio. Normalmente ese es el precio estándar con el que arrancamos. Pero, ¿y eso qué trae? Esto trae una caja que se llama el kit con el Arsenal de la Libertad. Trae el qué pasaría si, que es un diario, un lapicero hermosísimo que tiene una simulación de diamante hermosa. Voy a decir algo, qué miedo perderse tu programa. Hermoso. Sí, porque de verdad, además porque hay un montón de mamás, de mujeres, mamás de todas las edades que como que despertamos. Hoy nada más estábamos con Todo Fresa. Y un montón de mujeres dijeron, sí, queremos hacer esto. Y es demasiado desafiante y demasiado hermoso porque estamos arrancando con esta iniciativa. Y yo sí que tenía un gran miedo. Yo tenía mucho pavor, miedo, desde el fondo de mis entrañas, a morirme sin hacer una solución realista
para que las personas cumplieran sueños. Yo llevo trabajando con esto desde hace 10 años. Me he quebrado 2 veces. Primero el Ministerio de las TIC me regaló la aplicación, hicimos la aplicación, salimos en prensa, después se fue el equipo, me quedé sin equipo, después lo intenté en otros lugares del mundo, me tumbaron y ahora por fin se está haciendo realidad. Pero el gran sueño era, la gran amenaza, para que sigamos en esta misma tónica, era morirme sin realmente entregarle al mundo una solución para cumplir sueños. Me encanta ese miedo que tienes, que te comande para siempre. Amén, amén, que así sea. Bueno, Sebas, qué privilegio. Me encantó tenerte aquí. De verdad que qué rico tener estos espacios donde nos pensamos, donde le damos la vuelta, donde somos capaces de plantearnos otra mirada. Y una cosa muy bella que me dijiste la otra vez que estábamos hablando de construirse y de construirse. Ser capaz de volar hacia adelante y hacia atrás como la libélula. Te cuento Alejo, muchísimas gracias porque siempre está ahí súper bello ayudándonos en todo este proceso. Y ¿cómo te parece que en nuestro primer programa hice como una encuesta de cuál de 2 canciones era con la que debíamos rematar? Una era del trío Miau, que era Amiga, y la otra La Fuerza, ¿cierto? Creo que así es el nombre de la segunda. Pues ganó el de La Fuerza. Entonces nos vamos a despedir con esa canción. Ya saben, si quieren escribirme, lo pueden hacer a KarinSterling@Universo Femenino. Si quieren llamarme y conversar sobre estos temas y, digamos, hacer parte de nuestra metodología y de nuestro universo femenino, lo pueden hacer 310-845-5625. Me encanta haber estado con ustedes, estar contigo, Sebas, y las espero y los espero dentro de 8 días. Yo te escucho, hermana. Yo te creo. Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo. Nuestro grito se escucha. Mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya, mi fuerza es tuya. Estamos saliendo de la órbita del universo femenino. Volveremos para elevar tu energía y descubrir tu verdadero poder. Aquí, por Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín.